Este es lo poquito que vamos a alcanzar a ver en estas tres clases de integrales. Integración compleja. Ya este es el tema que hay que ver. Sobre el capítulo 4 no vamos a alcanzar a ver nada. Pero por lo menos quiero que sepan integrar en C, ya por lo menos que aprendan eso. Bien, entonces, para saber integrar en complejo, en realidad se van a dar cuenta que no es para nada difícil, porque vamos a ver que la integral compleja en realidad es una adaptación de la integral real en R, ya en una dimensión en realidad. Vamos a ver ese fenómeno. ¿Cómo se explica eso? Entonces, lo que ocurre es que hay que estudiar, este es el fenómeno, la cosa que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es ese símbolo? Que ustedes ya saben lo que es integrar. La integral es sobre camino, así yo hago el símbolo gamma, ya no sé cómo lo harán ustedes, pero ese es para mí gamma. Gamma son lo que vamos a denotar por caminos, ¿sí? Caminos en C. La integral sobre un camino, ¿de qué cosa? Los integrandos van a hacer cosas así, ¿ya? Por ejemplo, una función de z, ¿ok? O podría ser otra función, pero en dz barra, ¿ya? Por ejemplo. O incluso puede ser la suma de las dos cosas, pues, con un dz y un dz barra. ¿Ya? Este es como el tipo de objetos que vamos a integrar en C. ¿Qué es exactamente qué es esto? Porque se puede hacer un estudio bien riguroso de qué es este integrando, ¿bien? Y específicamente qué son estos de z y qué es este de z barra. Se puede hacer ese estudio. Por tema de tiempo no lo vamos a hacer. Pero estas cosas se llaman formas diferenciales. Ya, en realidad, claro, hay como una rigurosidad de qué son estos objetos. ¿Ya? Por un lado, uno habría que, claro, estudiar qué son estos integrandos, que insisto, se llaman formas diferenciales. Por otro lado, hay que entender qué son los caminos en C, qué son estas cosas. Una vez con esos dos ingredientes ya entendidos bien, se puede definir la integral compleja, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en principio es hablar un poquito de estos integrandos. No nos vamos a tener mucho porque no hay tiempo, entonces lo vamos a hacer como bien rápido, bien superficial. ¿Qué son esos integrandos? Después vamos a hablar de caminos, ¿ya? Entonces, lo que quiero que tengan en claro es el fenómeno del diferencial, ¿ya? Esto sí que tiene que estar claro, el diferencial. Que ya lo hemos conversado anteriormente cuando hablamos de funciones holomorfas. Y ahora vuelve a aparecer este fenómeno, ¿ya? Se lo voy a volver a explicar porque ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, aunque es muy similar. ¿Qué es el diferencial de una función? Ya, esto está relacionado con la derivada, ¿cierto? No es lo mismo, pero se relaciona el diferencial y, bueno, las derivadas en realidad, porque teníamos en el sentido complejo, recuerdo que estaban, ¿qué cosa? La derivada holomorfa y la antiholomorfa. Ya, el diferencial entonces es un objeto que estaba relacionado con estas dos cosas. ¿Qué es el diferencial en sí mismo? Mira, fíjese lo siguiente, cuando tú tienes una función holomorfa, está definida de nu a c, ¿ya? Digamos que es, ni siquiera le voy a pedir que sea holomorfa, le voy a pedir que sea derivable, ¿ya? En el sentido real, ¿ok? Solamente eso, no le vamos a pedir holomorfía por el momento. Derivable en el sentido real. Nosotros sabíamos que, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una única transformación lineal, ¿cierto? O sea, perdón, para todo z en u, lo voy a marcar z0, para dejarlo fijo, para todo z0 en u existe una única transformación lineal, que es R lineal, de hecho, ¿cierto? Tal que hace lo que tiene que hacer, que eran unas ecuaciones, ¿cierto? Era una cosa así como, bueno, yo sé que se acuerda, pero era una cosa así como t de z0 más h menos t ¿de qué? De z0, s,
T, H. Nada que ver T, era F. ¿Qué estoy diciendo? Ahí sí. Más un resto. Bueno, en fin. Esta transformación lineal, que es única, ¿cierto? Les recuerdo esta transformación lineal. ¿Qué es esta transformación lineal? Esta transformación lineal es lo que se entiende, de hecho, por el diferencial, ¿sí o no? Porque uno lo descomponía así, como T de Z, o T de H en este caso más bien. T de H, ¿cómo se escribe la transformación lineal? ¿Cómo era? A ver, recuérdenme ustedes. Aquí aparecían las derivadas parciales. ¿Cómo era esto? A ver, recuérdenmelo. ¿Nadie se acuerda? ¿No se acuerdan cómo se definía esta cosa? ¿No? Bueno, esta cuestión se define como bueno, se puede en realidad definir de varias formas. En esencia lo podríamos definir así, como la derivada en x de f, ¿cierto? Más, ¿qué cosa? Podría ser de hecho definido de esta manera, más y veces la derivada en y de f. Ya es una cosa así. Ya, estará de acuerdo conmigo, pero es una cosa de ese estilo. La cosa es que la cosa es que esta cuestión de acá es lo que entendemos por el diferencial, que lo estudiamos en algún momento en un tiempo atrás, cuando definimos lo que era una función holomorfa. ¿Ya? Ahora, el diferencial también se puede escribir en las coordenadas complejas, ¿ya? Le recuerdo cuando habíamos visto que existían las derivadas complejas, la holomorfa y la antiholomorfa, esto se podía reescribir así. Era una cosa así, ¿no? En esencia, o sea, igual me estoy saltando algunos detalles, pero en esencia era una cosa así. Ya como que aparecen las dos derivadas parciales en las dos coordenadas, ¿no? Me estoy saltando algunos detalles, eso sí, como con precisiones. Ya, bueno, a lo que voy con todo esto es que quiero que note lo siguiente. Eh, Súper importante. Acá hay una función, un vínculo. Fíjese en esto. Lo que está haciendo esto es, voy a remarcar aquí con color verde lo que está pasando acá. Para todo z0 en u, existe una única transformación lineal, tal que, bueno, hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo, una función bien definida. Esto se anota así, de f, ¿vale? ¿Qué es el df? De nuevo, es que toma un punto en el abierto y lo mando en qué. Tomo este z0 y lo mando en esta t. Entonces es una función que toma partes del U del abierto y llega a las transformaciones lineales. ¿Ya? Y esto es una función bien definida porque acá lo dice, para todo z0 en U existe una única t. Esto es una función bien definida. Este objeto es lo que vamos a ocupar ahora para hablar de las integrales. Este de f también se le llama diferencial. Ya esto es abuso del lenguaje en matemáticas. Tanto al de f se le llama diferencial como esta t también se le llama diferencial. Nosotros en todo este contexto vamos a ocuparle, vamos a llamarle diferencial a este, no al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es el de f? Claro, es esto de aquí. Fíjese, igual esto es una cosa bien, bien loca,
que lo que está detrás, esto ya es una observación que quiero que note. Porque uno podría incluso hablar de esta función D, ¿sí? Si uno tiene un objeto D abstracto del cual aparece el DF, del cual aparece el DF en qué, en Z0, que esto es una transformación lineal, del cual aparece, uno puede evaluar una transformación lineal, ¿no? TDH, y aparecen estas derivadas parciales, etc. Ahí lo voy a dejar así como abierto. Entonces uno de hecho podría estudiar este objeto, que es como el germen de todo, ¿no? Aparece el D, después el DF, después el DF en Z0 y después las derivadas parciales, etc. Hay harto ahí detrás, ¿no? Estas cosas se llaman operadores diferenciales, de hecho. Pero bueno, nos vamos a quedar con este. Súper importante, quiero que entendamos este, el DF. ¿Ya? El DF, entonces, en su terminología abstracta, insisto, el DF es esto, ¿no? Es esta función que asocia un punto en el abierto con una transformación lineal. El DF se puede representar así. Y esta va a ser la terminología que vamos a ocupar para las integrales. El DF se puede representar así. Como dxf, la derivada parcial en x, de x, más y veces la derivada parcial en y, de y. ¿Ya? Esto tiene toda una manera rigurosa de qué significa este objeto, qué es ese de x, qué es ese de y, pero bueno, me lo voy a saltar y me lo van a tener que creer porque no hay mucho tiempo. Entonces, el diferencial se representa así, y en su variable compleja, también muy similar a lo que estábamos viendo antes, es la derivada holomorfa de z más la derivada antiholomorfa en dz barra. ¿Ok? Esto es como la manera en cómo se escribe esta función tf, ya que está acá en verde. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se abrevia? Se abrevia así. Cuando la función f es derivable en el sentido real. Siempre y cuando exista esa derivada en el sentido real, existen las derivadas parciales, naturalmente. ¿Ya? Por ahora, estas cosas del dx y el dy y el dz y el dz barra son adornos nomás, no hay mucho más que decir, pero son como los integrandos. Eso es lo que quiero que esté claro. Sin rigurosidad matemática, sin formalizar qué son esos objetos, vamos a hacer referencia de que son como las variables de integración, ¿no? En cierto sentido. Ya. Entonces, muy importante este objeto, el df, porque va a ser nuestra primera referencia para hablar de integrales. Y es un objeto, de partida ya un objeto súper importante. Pero además, claro, nos va a servir como referente para hablar de cuando uno estudia los integrandos, ¿qué son al final estos integrandos? Era lo que yo les decía, son formas diferenciales. ¿Ya? Más precisamente se llaman unoformas. ¿Ok? Ese es el nombre como real que reciben estas cosas. ¿Qué son las unoformas? Son los objetos que vamos a integrar. ¿Qué son los objetos que vamos a integrar? Son cosas que se anotan así como omega, son funciones que hacen esta misma gracia que el diferencial. Parten de un abierto y llegan a una transformación lineal. Eso es una forma. Toma un abierto y llega a la transformación lineal de R2 en C. Y son funciones continuas. Vamos a pedirles que haya continuidad. Bueno, pero una unoforma no es nada más que eso a priori, ¿vale? Es una función que toma un punto en un abierto y lo manda en una transformación lineal. Como es el ejemplo del diferencial. De ahí vienen estos objetos, vienen de ahí. ¿Ya? En esencia uno puede decir que integra funciones, ¿no? Como que eso es típico. Voy a integrar, qué sé yo, en R. Voy a integrar la función x cuadrado.
voy a integrar, qué sé yo, la función x cubo. Pero en realidad lo que uno hace no es integrar funciones, en realidad lo que uno integra son unoformas. ¿Ya? Eso es como la rigurosidad matemática. Las unoformas lucen tal cual como estaba escrito antes. Las unoformas lucen así, con un dx y un dy. Espera un momentito, ¿dónde está? En esencia, las unoformas lucen así, ¿ya? Una función a, esto es una función, no es un número, ¿vale? Es una función. Por dx más otra función en dy, o bien se puede escribir las coordenadas complejas como una función, toda esta a, b, c, d son funciones de z con otra función de z barra. ¿Ya? Ahí está la escritura en términos en variables reales y la escritura en variable compleja. Bueno, naturalmente nos va a interesar mucho más la segunda, ¿no? Pero obviamente igual es importante la primera. Si yo quiero calcular integrales en las variables reales, también se puede. Nos va a interesar más la segunda. Ya, estos son, todo está escrito un poco en abstracto, puede ser que sea un poco raro, quizá un poco extraño de entender, pero estas cosas son los integrandos. Ya, eso es lo que vamos a integrar. Y tipos de formas, de estas unoformas, hay dos tipos esenciales que nos van a interesar a nosotros. Definición. Que tiene un ejemplo entonces estándar de unoformas, el diferencial. Tú tomas cualquier función derivable en el sentido real, consideras su diferencial, como lo definimos recién, y eso va a ser un ejemplo de una unoforma. Ya ahí tienen ejemplos concretos de unoformas. Cuando hablamos de unoformas, nos van a interesar en particular dos tipos. ¿Ya? Hay más, pero nos van a interesar específicamente dos. ¿Ya? Entonces, sea W o omega una unoforma. Definida en U. ¿Ya? Definida en U. Ya, entonces, primera definición, decimos que estas formas son exactas. Ese es el nombre que recibe. Decimos que omega es exacta. ¿Qué significa que una unoforma sea exacta? Si existe lo que vamos a llamar una primitiva. ¿Ya? Si existe una función definida en todo el abierto U, tal que precisamente el diferencial de esta función es la unoforma omega. ¿Ya? Bien. Uno puede hablar entonces de formas exactas. ¿Qué es una forma exacta? Es un integrando, ¿ya? Que tiene una primitiva. ¿Ya? A esta cuestión de acá, a tal f, se le llama primitiva. O antiderivada, que también le llaman en R, ¿no? Primitiva o antiderivada. ¿Ya? Una forma exacta entonces es aquella que proviene de ser el diferencial de alguna función que está por encima. No siempre las formas diferenciales, estas unoformas, no siempre van a ser el diferencial de algo, ¿no? No necesariamente. Cuando eso ocurre, llamamos a que las formas se llaman exactas, ¿ya? Es que existe una primitiva. Y fíjese que es una primitiva global, porque es una primitiva que funciona en todo el dominio, en todo el U.
En caso contrario, cuando existe una primitiva local, se llama forma cerrada. Ya, esta es la segunda definición. Decimos que omega, la uniforma, es cerrada si tiene primitivas locales. ¿Cómo se define eso? Sí, entonces para todo P en U existe una vecindad que contiene el punto, un abierto, ¿cierto? Tal que la forma restringida a ese abiertito de forma local es exacta, ¿sí? Es decir, que existen primitivas locales. Para cada punto existe un abierto, de modo que ahí hay una primitiva. Y es distinto. Entonces, son el mismo fenómeno, solo que uno es global y el otro es local, ¿no? Esa es la diferencia de las formas exactas y las formas cerradas, ¿ya? Son un objeto, un concepto muy similar, solo que en uno es global y el otro es local. En ambos casos lo que se hace referencia es al concepto de la primitiva, que existe algo de lo cual es una función, ¿cierto? Perdón, repito. Existe una función que está como superior, ¿no? Que está como por encima, de modo que la forma, el integrando que yo consideré al principio, calza con ser el diferencial de esta función. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Está muy enredado, no sé. Está muy raro. Igual vamos a ver ejemplitos ahora para aterrizarlo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Algo? ¿Consulta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Si no hay consultas, entonces continúo. ¿Qué es lo que primero que hay que notar? Primero que hay que notar es que si una forma es exacta, entonces es cerrada, ¿no? Algo que ocurre de manera global, obvio que va a ocurrir de manera local. El recíproco es falso, y eso vamos a ver un contraejemplo más adelantito. Entonces, dejémoslo escrito acá con asterisco. Si una forma es exacta, entonces es cerrada. Ya, esto es inmediato. Lo que no es inmediato es un teorema que no se lo voy a demostrar, pero me lo van a tener que creer, que es un análogo en lo que ocurre en la variable real. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? Teorema, sea U, tengo un abierto conexo. ¿Ya? Si F1 y F2 son dos primitivas, ¿ya? Si tengo dos primitivas de una misma forma, naturalmente que las primitivas no son únicas, ¿cierto? Igual que en R, ¿cierto? Por eso existe el más C, ¿no es verdad? Si F1 y F2 son dos primitivas de una misma uniforma, omega, definida en U, entonces ocurre el mismo fenómeno que en R, que la resta de ellas dos es una constante. ¿Ya? Efectivamente aquí ocurre lo mismo, que las primitivas difieren por un más C. De nuevo aparece ese objeto del... No, son iguales salvo una constante. Las primitivas, ¿ya? ¿Ok? Entonces estamos hablando de que la función omega, de la forma omega es exacta aquí, ¿no? Porque tiene primitivas globales, de hecho.
en un abierto conexo. Ya, entonces las primitivas difieren por una constante, ni más ni menos. La demostración es un poquito larga, así que no lo vamos a hacer, me lo voy a saltar. Lo puede consultar usted en el apunte si lo desea. Eh, y y lo otro que le voy a comentar es una proposición que también esto es fácil de demostrar, en realidad. Proposición, así que por eso lo vamos a tirar como proposición, no como un real teorema. Si tengo una forma diferencial, ya que le había dicho que se escriben así, a de x más b de y en las variables reales de x de y, ¿ya? Vamos a pedirle que sea de clase C1. ¿Qué significa eso? Una forma de clase C1. ¿Tú sabes lo que es una función de clase C1? ¿No? Una función de clase C1 es una función que se puede derivar y su derivada es continua. ¿Qué es una forma de clase C1? Es lo mismo, pero que tanto esta función, le repito, este a y esta b son funciones. Decimos que una forma es de clase C1 si estas dos funciones a y b son de clase C1, ¿vale? Eso es lo que significa. Entonces, esta a y esta b serán de clase C1. Se pueden derivar y son continuas las derivadas. Ya, lo que dice la proposición es lo siguiente. Si la forma es cerrada, ¿ya? Es decir, que hay primitivas locales, entonces, si la forma es cerrada, entonces se tiene esta igualdad en las derivadas cruzadas. La derivada en y de a es la derivada en x de b. Fíjese que esto se parece un poco a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? De hecho, esto no es al azar, de hecho está relacionado con eso. Ya, en el caso entonces de que tenemos primitivas locales, vamos a tener esta igualdad en las derivadas. Y este resultado nos va a ser útil para algo que viene más adelante. Ya. ¿Cómo podríamos demostrar esto? La demostración es muy fácil. Se la voy a hacer porque es muy cortito. Es muy rápido. ¿Ya? Demostración. Ya, demostración. Entonces, de nuevo, si tenemos una forma que es cerrada, entonces, repito, para todo punto en el abierto, no sé, lo voy a llamar P, como lo escribí antes, para todo P en el abierto, en el U, existe una vecindad, de nuevo repito, un abierto que contiene el P, y existe una función que está definida en ese B, de modo que mi forma original en ese abiertito es el diferencial de esta función. ¿Ya? Como ya vimos, además, anteriormente, el diferencial de la función se podía escribir así. También lo dijimos anteriormente. Esto es exactamente la derivada en x de la función por dx más la derivada en y de la función por dy.
¿Qué significa esto? Que si estoy escribiéndolo así, mire, fíjese, volvamos atrás. Como yo le había dicho, las formas se ven así, una función de x más una función de y. Acá está claro, ¿no? Es una función de x más una función de y. Claramente, entonces, si yo partí escribiendo mi función a de x más tal, significa que esta cosa es el a y esta cosa es el b. Entonces, por lo tanto, tengo que el a va a ser este y tengo que el b va a ser esta derivada parcial. ¿Ya? Y por hipótesis, a y b son de clase C1. ¿Sí? Por hipótesis, como la forma diferencial es de clase C1, a y b son de clase C1. Estas son funciones de clase C1. Si son funciones de clase C1 y son las derivadas de la función f, esto significa que la función f en sí misma es de clase C2. ¿Sí? Es de clase C2. Y luego, entonces, aquí van a hacer aparecer las derivadas mixtas, ¿cierto? Queríamos demostrar que de y de A es de x de B. Ya, pero el A y el B ya están listos. Pues entonces, el de I a, que es lo que queremos demostrar, que es igual al otro, ¿qué es esto? Por lo que está escrito arriba, entonces el A es de xf. Y ahora puedo hacer el juego de voltear las derivadas, ¿cierto? Entonces esto va a ser la derivada en x de la derivada en y de f, pero la derivada en y de f esto es b. Y listo. Demostrado. Súper cortito. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Consulta, duda, observación, pregunta. ¿Está todo claro? ¿Está muy raro? Para mí al menos todo claro. Ya. Bueno, si alguien tiene cualquier duda, me dice nomás, me interrumpe. Como siempre, ahí le puedo responder lo que pueda responder. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Ya. Bueno, esto va a estar todo mucho más claro cuando empecemos ya a integrar. Entonces, como le había dicho, ya, estos son los integrandos, ¿no? Y vimos algunas propiedades de los integrandos, que se catalogan como exactas, se catalogan como cerradas. Cuando hay primitivas, estas difieren por una constante y en el caso de las formas cerradas, teníamos las derivadas cruzadas, ¿no? Son iguales. Si se cumplen las derivadas, si se cumplen las formas cerradas, también se va a cumplir la exacta. Mentira, al revés. No, eso es mentira. Si se cumple la exacta, se cumple la cerrada. Ahí sí. Ya, entonces lo que nos queda pendiente ahora es qué son los caminos. Caminos en C. Esto no es nada extraño ni ajeno. ¿Qué es un camino? ¿Qué es un camino en C? Cuando hablo de integrar sobre un camino, ¿qué es un camino? Yo sé que saben esto, no debe ser nada extraño.
una función continua de un intervalo en R de C. Sí, tal cual. Eso es. Eso es. Y esas funciones las vamos a llamar gamma. Bien. Va de un intervalo que típicamente lo vamos a anotar así, A, B. ¿Ya? Que llega a C y es una función continua. Eso es un camino. Ni más ni menos. Ahora, en particular lo que nos va a interesar a nosotros, por temas de, para definir bien la integral, nos va a interesar los caminos que son de clase C1 también. Caminos de clase C1. ¿Qué es un camino de clase C1? Tal cual lo que tú imaginas. Es una función derivable con la derivada continua definida en un intervalo que va a parar a C. Ahora, lo extraño y lo peculiar de ese asunto es que el camino es una función que está definida en un cerrado, no en un abierto. Típicamente uno habla de funciones derivables, funciones continuas definidas en un abierto. Acá no, es definida en un cerrado, definida en un intervalo. Pero bueno, igual uno puede hablar de derivadas y cosas en un cerrado, ¿no? De todas maneras. Teniendo en claro como las situaciones que pasan en la frontera, ¿no? En el borde. Esa es como la sutileza en realidad. Bueno, eso no es nada más que eso. Eso es un camino, es cualquier función continua definida en un intervalo que va a parar a C. Ese intervalo puede ser cualquier intervalo cerrado, 0,1, qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, como la función gamma, estos caminos van a parar a C, tiene su parte real y tiene su parte imaginaria, ¿no? Entonces, gamma de t tiene tiene su parte real y su parte imaginaria. Lo podemos descomponer así, como alfa de t, beta de t. ¿Ya? O lo cual es lo mismo escribirlo así. Alfa de t más i veces beta de t. ¿Sí? Parte real, parte imaginaria. Ya. En particular, si hablamos de que una función, o sea, perdón, si es que un camino es de clase C1, esto es lo que quiero que observe también a continuación. Observación muy sutil, o sea, muy sencilla, perdón, muy sencilla. Cuando el camino es derivable, el gamma prima es exactamente alfa prima más beta prima. ¿Ya? Es la derivada de la parte real, la derivada de la parte imaginaria. Ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, si el gamma es de clase C1, este alfa y este beta también son de clase C1, ¿no? Las coordenadas serán de clase C1. ¿Ok? Ya. Esto entonces son los objetos en los cuales nosotros vamos a integrar, ¿no? Ya tenemos definidos los integrandos, estos caminos serán dónde vamos a integrar, y con estas dos cosas ya, estas dos herramientas dichas, ahora podemos tratar de definir y entender qué es la integral compleja en sí misma, ¿no? ¿Qué es la integral compleja? Y para eso se ocupa un recurso que se llama el pullback de formas. Voy a ponerlo como título. Para eso, antes de definir la integral, se ocupa un objeto que se llama el pullback de formas diferenciales. A veces lo ponen así como con guión, pullback. Este objeto, de hecho, aparece en varios contextos en matemáticas, cuando hablamos como de, esencialmente, de formas diferenciales, cuando tenga que ver con derivadas y cositas así en abstracto. Y en otros contextos igual, un pullback lo que hace es como dice el nombre, y lo vamos a definir apropiadamente, que es un pullback. Es como que jala, ¿no? Como que el nombre lo dice, es como que te tira para abajo, ¿no? Te agarra y te baja. Y eso es lo que va a pasar. Lo que vamos a ver es que en vez de definir una integral en dos variables, lo vamos a definir como una integral en una variable. Entonces se baja, ¿no? Por eso es un pullback
De 2 dimensiones se baja a 1 dimensión. Vamos a ver eso ahora apropiadamente. Entonces todo esto tiene una explicación de dónde aparece el pullback, qué es y de dónde sale. Se lo voy a mostrar así, a ver si lo podemos hacer a la rápida. ¿Qué es y de dónde aparece este objeto del pullback? Ya, entonces, ingrediente básico. Yo tengo una función definida en U que va a parar a C. Digamos que es una función de clase C1 en el sentido real, ¿ya? Ni siquiera le estoy pidiendo holomorfía, solo es que en el sentido real. ¿Ya? Ya, con ingrediente básico así. Entonces, si yo defino esta forma diferencial como precisamente su diferencial, esta cuestión será, bueno, como ya lo hemos dicho, es así, de xf de x más de y f de y. Esta cuestión es continua. Si la f es de clase C1, el diferencial será de clase C0. ¿Sí? Continua. Ya. Vamos a tomar ahora un camino. Sea gamma, voy a tomar un camino, es decir, lo voy a abreviar así derechamente, ¿ya? Una función continua de clase C1 que está definida en un intervalo a, b y que va a parar al u. Ya eso es un camino, es una continua que definida en un intervalo y va a parar al u. ¿Ya? Tomo ese camino, un camino cualquiera con una función cualquiera. Ojo que el camino, esto es un detalle no menor, el camino, su imagen va a parar exactamente al dominio de la función original. ¿Ya? Ojo con eso, acá donde llega el camino es el mismo de donde parte la función original. Si la llegada del camino es el mismo que la partida de la original, entonces puedo hacer la función compuesta. Naturalmente que puedo componer las dos cosas, y eso es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a llamar g, ¿ya? Sea g la función definida por la compuesta, es decir, parte en el intervalo a, b, llega al u, y lo defino como, tomo un t, lo mando a g de t, la composición. F compuesto con gamma de t, ¿no? Ya, eso nos va a ser una función auxiliar. ¿Por qué? Porque si tengo esta g, fíjate qué es lo que ocurre con esta g. Esta g es una función definida en una variable, ¿sí? Es como haber tomado esta función f, pero restringida ahora en una pura variable. Se parece mucho a la anterior. Comparte las cosas. Y entonces lo que yo puedo hacer con esta función g, que también es de clase C1, ¿cierto? Porque la f era de clase C1, el gamma era de clase C1, entonces esta g es de clase C1. Si tengo esta función de clase C1, lo que voy a hacer ahora a continuación es ocupar el diferencial de esta g, y a eso lo vamos a llamar eta, ¿ya? Sea eta el diferencial de esta g. Y este diferencial, ojo que este diferencial no es el mismo que estábamos viendo antes, aquí hay que hacer un hincapié, porque este diferencial de la función g es un diferencial en una variable. En otras palabras, este diferencial se va a hacer así, g' de t por dt. ¿Sí? Es un diferencial en una dimensión, a diferencia del otro diferencial de esta función f, que es un diferencial en dos dimensiones, porque es una función definida en un abierto u. ¿Ya? Ojo con ese detalle, ¿no? Acá el diferencial es dos dimensional, acá el diferencial es uno dimensional. ¿Ya?
De todas maneras, podemos concebir el diferencial tal cual como te lo puedes imaginar. Y ahí está escrito, ¿no? La derivada en la variable t por dt. Entonces, puesto que la función g es la compuesta de f con gamma, la derivada se va a calcular con la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, g' por la regla de la cadena, ¿qué es lo que va a hacer el g'? Por regla de la cadena será lo siguiente. La derivada parcial en f, perdón, en x de AF evaluado en gamma de t por alfa prima, ¿cierto? Alfa era la parte real del camino, más, no me alcanza el espacio, así que lo voy a escribir abajo, la derivada en y de la función evaluada en el camino, gamma de t, por la derivada de la parte imaginaria del camino. ¿Vale? Esto no es nada más ni nada menos que por la regla de la cadena. Da eso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo todo? No, no cabe. Es muy grande. Ahí nomás. ¿Alguna duda hasta el momento? Todavía no definimos el pullback, pero va por aquí. Lo que quiero que esté claro para usted es que estoy pasando de algo que es dos-dimensional a algo que es de una dimensión. Ahí estamos haciendo como este trabajito de hacer aparecer este pullback. ¿Ya? Bien. Y eso que está acá, entonces, bueno, hay algunas otras precisiones que no he dado, pero esta cosa motiva a la definición formal de lo que es el pullback. Ya, esto es, ahora sí que lo vamos a definir. Definición. Entonces, dada una forma continua, repito, se escriben así, a de x más b de y, donde la y y el b son funciones, una forma continua, y dado un camino de clase C1, gamma, un camino de clase C1, lo mismo, definido en un intervalo a, b que va a parar al u. Entonces definimos, dados estos dos ingredientes, definimos el pullback de omega sobre gamma, o de omega con respecto a gamma, independiente de eso, y se anota así, ¿vale? Se anota así el pullback. Gamma estrella, asterisco, omega. ¿Ya? ¿Qué es este gamma asterisco omega? Será exactamente en t, será exactamente esto que estaba acá arriba, esta expresión que apareció acá. ¿Ya? Es decir, a evaluada en el camino en gamma de t por la derivada de la primera coordenada del camino más, lo voy a escribir más chiquitito y más acá a la izquierda mejor, más la otra función evaluada en el camino por la derivada de la segunda coordenada del camino, y todo esto lo voy a marcar con un cuadrado de t. Perdón, ahí sí. Ese es el objeto pullback.
gamma estrella omega. ¿Ya? ¿Se entendió este objeto de dónde salió? ¿Qué es? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, consulta? Bueno, vuelvo a repetir lo que le acabo de decir hace un ratito. Tiene que quedarle muy claro esto. Cuando tenemos una función compleja, está definida en un abierto, es una función que tiene dos coordenadas y llega a algo que tiene dos coordenadas, ¿cierto? De dimensión 2 a dimensión 2. Lo que hacemos es, de acuerdo a este proceso que está marcado acá, con el pullback, es bajarlo a dimensión 1. Se desprende, se tira para abajo, por eso es pullback, ¿cierto? Se agarra y se tira para abajo a dimensión 1. Y aquí está claro, de hecho, porque ahora ya no depende de x de y, ni de z de z barra, ¿no? Sino que depende de una pura variable de t. Ojo, eso lo deja más claro. Con este objeto, ahora sí que podemos definir la integral, ¿sí? Entonces la integral compleja ya no va a ser una integral como en dos dimensiones, sino que se baja mediante este pullback a una integral en una dimensión. Entonces, ¿cómo se define la integral? Ahora sí, de acuerdo a este pullback. Definición. Entonces tomo omega, una 1 forma continua, es decir, un integrando cualquiera que sea continuo. Y, bueno, sobre un camino, ¿cierto? Sobre gamma, un camino de clase C1. Va. Ya, un camino de clase C1. Entonces, la integral, ahora sí definimos la integral de omega sobre gamma está definido así, ya lo vamos a anotar así, integral de omega sobre gamma. Esto se va a definir por definición, va a ser la integral de A a B, una integral real del pullback. ¿Ya? Bien, la integral del pullback. Eso es ni más ni menos que cómo se define la integral compleja. Sobre un camino. Ya se ocupa entonces esta definición de acá arriba. Ya, la integral compleja, entonces, en realidad lo que nos va a dar no es ni más ni menos que un número complejo. Eso es, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí bien en claro, es un número en C. Y ahora vamos a ver ejemplos. Ya les voy a mostrar ejemplos. Calculemos algunas integrales al tiro para que podamos decir que ya ahora sabemos calcular integrales en C. Ejemplos. Ejemplos. ¿Qué pasa si... ¿qué pasa si... no, esto no lo hemos visto todavía. A ver. A ver, déjeme buscar un ejemplo.
Sí, vamos a poner algo bien simple. Ya, quiero calcular la integral, por ejemplo, sobre la circunferencia unitaria de, ¿qué puede ser? Algo así como x de x más y de y. Ya, una cuestión así. Bien simple. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, hay que hacer el proceso de ver cuál es la forma diferencial, cuál es el pullback, calcular la integral apropiadamente, cómo ocupar el camino, etc. Si estoy calculando la integral sobre, esto es lo primero que vamos a hacer, la integral sobre la circunferencia unitaria, entonces, ¿el camino cuál es? Profe, Dime. ahí no habría que hacer la precisión de que la integral es independiente de la, o sea, de, la parametrización que se use. Eh, Ya, igual eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablemos de, sí, es una buena pregunta, cuando hablemos de integral sobre el camino S1 o en cualquier circunferencia, en realidad se subentiende que estamos ocupando la parametrización como estándar, que es esta, gamma de t. ¿Quién es gamma de t? Es e a la i por t. Con t, bueno, el t pues lo vamos a hacer entre menos pi y pi, ¿vale? Y claro, la orientación es en el sentido antihorario, etcétera, ¿no? Sí, tienes razón, que, o sea, uno podría parametrizar este camino de muchas formas y puede dar más de una vuelta incluso a la circunferencia, etcétera, pero como que vamos a subentender esa, ¿bien? Está bien. Ya, entonces ahora cómo calculamos la integral, ahora que tenemos claro cuál es el camino, hay que calcularle el pullback a esta cosa. Ya, vamos a hacer ese proceso ahora, entonces el omega es esta cosa que está acá, x de x más y de y. Bien, esta entonces es la función a, para tenerlo bien identificado con la fórmula que vimos arriba. A es una función que depende de las variables x y. En este caso a no es nada más que x, y b también es una función que depende de las variables x y en este caso no es nada más que y. ¿Ya? El a es esta de acá. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Y el b es esta de aquí. Listo. Con eso en mente, entonces ahora podemos calcularle el pullback con esta fórmula que estaba, ¿dónde está? Aquí. Va a ser A en gamma de t por alfa prima más B en gamma de t por beta prima, ¿no? Entonces voy a volver a escribirlo. Gamma estrella omega, por definición, es A en gamma de t por alfa prima más B en gamma de t por beta prima. Ya. Entonces hay que hacer todo ese cálculo. ¿Quién es alfa? ¿Quién es beta? Etcétera, ¿no? Para eso vamos a descomponer el camino en sus partes real y parte imaginaria. Si lo tengo escrito así, en realidad como ya hemos visto, esto es un cis, esto es coseno de t, más i veces el seno de t. Ese va a ser el alfa y el otro es el beta, ¿sí? El alfa es coseno y el beta es seno. Entonces, a en gamma de t, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer a en gamma de t? Si el gamma de t es coseno de t más i seno de t y lo que hace el a es tomar las funciones y llevarlo a la primera coordenada, lo único que va a sobrevivir aquí es coseno de t, ¿sí o no? ¿Estará de acuerdo conmigo? Por alfa prima. ¿Quién es alfa prima? Alfa va a ser la derivada del coseno. La derivada del coseno es seno. Más b en gamma de t. B es la función que
tira la coordenada, o sea, se queda solamente con la segunda coordenada, ¿no? En la variable xy me rescata solamente la y. Entonces, si la evalúo en gamma de t, la segunda coordenada será simplemente el seno. Por beta prima, beta es el seno también, la derivada del seno es coseno. Creo que me faltó un signo por acá, ¿no? Claro, porque la derivada del coseno es menos seno. Aquí me falta un menos. Por menos seno. ¿Está bien? Entonces el pullback en este caso no es ni más ni menos que 0. ¿Sí o no? Es nulo, de hecho. Y por lo tanto, la integral de esta cuestión de x de x más y de y, ¿cuánto va a dar? Va a dar 0. La integral de 0. Se puede comprobar eso, la integral de 0 es 0. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Pregunta? Consulta, duda, comentario, pregunta. Ya. Vamos a ver más ejemplos. Ahora, esto sí que, antes de ver otro ejemplo, esto es algo bien importante que tienes que saber. Porque lo que hicimos, en esencia, fue calcular la integral compleja en términos del pullback, y con el pullback lo que hicimos fue verlo en las variables x y en la variable y, ¿cierto? Repito, el gamma estrella omega, esto era, ¿qué cosa? A en gamma de t por alfa prima más b en gamma de t por beta prima. ¿Ya? Todo esto está escrito en términos de las variables reales, ¿sí? Porque la omega estaba escrito así, perdón, como a de x más b de y. Está escrito en todo en términos de las variables reales. Lo mismo con el camino. Alfa y beta son sus descomposiciones en la parte real y la parte imaginaria. Entonces todo está escrito como si fuese una derivada real y estoy calculando una integral real. Ahora si lo pasamos todo a la variable compleja derechamente, para pasarlo a la variable compleja, entonces ahora tenemos que hablar de en dx y en, perdón, en dz y en dz conjugado, ¿sí? Eso es lo que nos va a interesar ahora. Y esto se puede demostrar que esta fórmula es totalmente equivalente a lo siguiente. Ejercicio, observación, ejercicio o proposición, como quiera llamarlo. Se puede demostrar que el pullback en términos de la variable, ahora sí, derechamente, variable compleja, se escribe así. A ver, no, espera, antes de eso. Cuando... A ver, voy a dejar bien en claro esto. Que lo dije en un momento, pero no sé si está claro para todos. Las formas diferenciales lucen así. A de x más b de y. Pero en términos complejos también lucen así. C de z más d de z barra. Y se puede demostrar qué equivalencia hay entre el a, el b, el c y el d, de hecho. Se puede probar todo eso, cómo se escribe uno con respecto al otro. Y qué tiene que ver el de z con el de x, de y, etc. Todo ahí está como bien estudiado, en verdad. Ya, con esto en mente, entonces, el pullback en términos de las variables complejas se escribe así. Como C en gamma de t por gamma prima en t
más d en gamma de t por la derivada conjugada del camino. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ocupar entonces nosotros para hablar de la integral compleja. Ahora ya como más precisamente en la variable compleja. Ya, entonces ahora hay dos maneras como de calcular un pullback. Si lo ves en términos de dx y de y, o lo ves en términos de dz y de z barra. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora con esto en mente. Si quiero calcular ahora, por ejemplo, la integral de z de z, ¿sobre qué? Lo voy a pedir que sea lo mismo que 2 veces la circunferencia unitaria. Ya es entonces una circunferencia de radio 2. Ya, pero es lo mismo de antes, solo que ahora una circunferencia un poco más grande, ¿no? Es decir, que lo voy a dejar bien en claro. Este gamma de acá, ¿quién va a ser gamma de t ahora? Va a ser 2 veces e a la it, ¿no? Con t entre menos pi y pi. O entre 0 y 2 pi, como sea en realidad. Ya, ¿cuánto vale esta integral ahora? Calcúleme esta integral. De z de z. Para calcular entonces esta integral necesito identificar quién es c y quién es d, ¿cierto? Porque ahora ya lo estoy escribiendo en términos de la variable compleja, entonces me voy a quedar con la segunda formulita, ¿ya? En c y en d. Mi forma entonces es esta, z de z, lo que significa que la función c es z y la función d es 0. No existe función d, simplemente no hay función d, porque no tengo un dz barra, ¿sí? Por lo tanto, el pullback va a ser c en gamma de t por gamma prima y todo el otro factor, el otro sumando no está. Vamos a anotarlo aquí, por lo tanto, gamma estrella omega va a ser c en gamma de t por la derivada gamma. Ni más ni menos. Entonces, la c es la función identidad. Por lo tanto, esto no es nada más que el camino. Ni más ni menos. Esto va a ser la identidad, es 2e a la it. Por la derivada de 2e a la it. ¿Cuánto es la derivada de 2e a la it? ¿Cuánto es la derivada de gamma? Hay que derivar el cis, ¿no? Hay que derivar el cis. Voy a anotarlo, no sé, por acá con color verde. ¿Qué será la derivada del cis? A ver. Necesito calcular la derivada de 2e a la it. ¿Qué será esto? 2 coseno de t más 2i seno de t. Tengo que derivar esto. Separo por linealidad. Va a quedar menos 2 seno de t más 2i coseno de t. ¿Sí? Esa es la derivada del cis. Entonces, ahora va a quedar acá
Por lo tanto, multiplicado por eso que está en verde. Menos 2 seno de t. Ahí. Puse un paréntesis de más. Más 2i coseno de t. Ya voy a descomponer todo porque acá también tengo un cis. Entonces esto va a ser 4 veces, factorizo los dos, 4 veces coseno de t más i seno de t por menos seno de t más i coseno de t. Y ahí con eso vamos a poder calcular bien cuál es el pullback, ¿no? Cuánto vale el pullback. Bueno, distribuyo coseno por seno, etcétera, ¿no? Acá va a quedar menos coseno por seno, que más i veces el coseno cuadrado de t, menos i veces el seno cuadrado de t, menos seno de t por coseno de t, ¿no? ¿Estará de acuerdo conmigo que eso es lo que va quedando? Entonces, ¿qué le va a quedar? 4 veces menos 2 seno de t coseno de t más i veces coseno cuadrado menos seno cuadrado. Corríjame por favor si estoy cometiendo algún error, creo que vamos bien. Creo que está bien. Sí, yo igual creo que sí, ¿no? Ya. Entonces ese es el pullback, lo que hay que hacer a continuación entonces, por lo tanto, la integral de lo que yo estaba buscando de z sobre este camino gamma va a ser, por lo tanto, la integral entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi, como quiera llamarlo, no sé. El 4 lo voy a sacar al tiro para afuera, porque no hace mucha gracia, de menos 2 seno de t, coseno de t, más i por esto, coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, y todo esto en dt. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo cual voy a separar en dos integrales para que quede más claro, como va a quedar una integral que es la parte real y una integral que es la parte imaginaria. Entonces va a quedar 4 veces la integral de menos pi a pi de, perdón, acá voy a sacar al tiro el 2, entonces queda menos 8 veces, ahí sí, menos 8 veces, o no, en realidad no, porque nos va a servir para la identidad trigonométrica después. Menos 4 veces, ahí sí, menos 4 veces el 2 seno de t por coseno de t de t más 4 veces i, la integral de entre menos pi y pi, del coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Ya, todo esto en dt. ¿Cuánto valen estas integrales ahora? Identidades trigonométricas, ¿no? La primera vale 0 porque es una función impar, ¿o ¿no? La En dominio primera vale simétrico. 0. Es impar, es impar. Sí, claro que es impar, tienes razón, sí. Pero, bueno, derechamente, sí está correcto, pero derechamente estas cosas son identidades trigonométricas, po. 2 seno coseno, ¿cuánto es? Y coseno cuadrado menos seno cuadrado también es algo. La primera es seno de 2t Ya, y la seno de segunda es coseno de 2t. exactamente, justamente, precisamente aparecieron el seno y el coseno del ángulo doble, ¿sí? Exacto. Estoy de acuerdo que de todas maneras la integral de la primera parte será cero, pero quiero que esté claro eso. Esto no es coincidencia que justo calzó seno de 2t más 4i, integral de menos pi a pi de coseno de 2t.
Y con eso ya tú puedes calcular las integrales derechamente, ¿no? Súper, súper simple. ¿Cuánto dará? Bueno, la primera parte es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la segunda parte? ¿Cuánto vale la segunda integral? También es cero, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué piensa la gente? No piensa nada, ¿no? Sí, también es cero. También es 0, claro que sí, pues también es 0, gracias. Efectivamente, también es 0. Entonces esto va a quedar ni más ni menos que 0 en total. Fin. Entonces, la integral de z en este camino, que era una circunferencia de radio 2, también da 0. ¿Ok? De hecho, en ambos ejemplos la integral daba 0. Mira qué casualidad. Eso tiene una explicación. ¿Por qué da 0? Vamos a verlo, de hecho. Lo vamos a ver dentro de las próximas clases. Y yo les metí un gol, o sea, como que yo sabía que iban a dar 0, ¿no? Si no daba 0 era porque yo me había equivocado en algo. Y es porque vamos a ver un teorema que tiene que ver qué pasa cuando uno hace una integral sobre un camino cerrado. ¿Ya? Estos eran caminos cerrados, pues eran circunferencias, ¿no? Es distinto cuando hacen una integral en un camino que no es cerrado, que es abiertito. ¿Ya? No siempre, vamos a verlo, pero no siempre, bajo ciertas condiciones, la integral sobre un camino cerrado da 0. En ciertas condiciones. Pero no siempre, en algunos integrando no da 0. Y eso lo vamos a conversar con más detalle en la próxima clase. Listo. ¿Alguna duda para terminar? ¿Consulta? ¿Pregunta? Profe, ya que estamos integrando por caminos en C, ¿Ya? no se pueden como aplicar teoremas de cálculo vectorial. No sé, como el teorema de Green o cosas así. Sí, de hecho sí. No lo vamos a ocupar mucho, pero sí, de hecho sí se puede. Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda, alguien? Antes de terminar la clase. Bueno, por lo menos yo me siento ya más o menos satisfecho de que ya creo que ya pueden saber integrar en C. Si yo le coloco una integral, ya deberían más o menos saber integrar. Vamos a seguir viendo ejemplitos después, vamos a seguir viendo propiedades. También existe, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo en su versión compleja, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver eso con detalle. Ya, porque estén bien, nos vemos entonces, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Que les vaya bien con los videitos. Chao, chao. Chao, profe.